tal si le da unas palmas a él fuerte, fuerte? El título que tenemos para hoy es un título que viene en una pregunta, y la pregunta es, ¿lo que haces habla de ti o habla de Dios? ¿Qué crees tú? ¿Lo que tú haces habla de ti o habla de Dios? Y venimos hablando, más bien el Señor nos viene hablando acerca de todo lo que se está moviendo en el mundo, en la sociedad. Es algo que no es desconocido para nadie. Todo el tema de lo que está sucediendo con la tecnología o las redes sociales o en su defecto la IA, la inteligencia artificial. Todo lo que está sucediendo en este mundo que en vez de mejorarnos o ayudarnos a mejorar la vida, está siendo usada para todo lo contrario. Y lo triste de esto es que nosotros, y digo nosotros, no solamente la iglesia de Cristo, sino la humanidad, nos estamos dejando que esto suceda. Porque no es que la tecnología sea mala. Malo es lo que permitimos que ésta haga en cada uno de nosotros. Y entonces es por eso que cada día nos hacemos más perezosos. Y la misma escritura nos habla y nos dice, no sean perezosos. Y nos coloca el ejemplo de la hormiga, en donde la hormiga dice, mira cómo trabaja durante todo el verano para poder alimentarse o recoger para el invierno. Y nos habla de un grupo de animales en donde dice, mira los que no tienen ni rey ni reina, pero ellos trabajan, o sea, no hay una presión y ellos están trabajando por su propio bien. Y yo digo, si nosotros, la humanidad, ha sido la creación más preciosa de Dios, ¿por qué nosotros no hacemos las cosas bien? Porque nosotros deberíamos no necesitar presión, ¿sabes? En la mayoría de trabajos hoy, siempre que vas a ingresar, te dicen que si eres capaz de trabajar bajo presión. Y siempre por la necesidad que hay decimos que sí. Pero no estamos, o nosotros no deberíamos acostumbrarnos a trabajar bajo presión. Y resulta que esa presión hay que ejercerla incluso en la iglesia. Porque ya nos acostumbramos a que nos pidan más que nosotros necesitamos que lo hagan, porque de lo contrario no lo hacemos. Ahora, todo este plan está ligado, o el cambio de reglas, y por eso lo que sucede con los gobiernos de derecha, de izquierda y de todo esto, porque es el plan que va regido a la Agenda 2030. No sé si usted ha escuchado hablar de esta agenda. Unos dicen que no, agenda satánica, otros dicen que una cosa, que la otra, un montón de cosas, pero sí se tiene algo de oscuro en esta agenda. Y si usted busca, como dice la pastora en el chismoso en Google, acerca de la Agenda 2030, dice, esta surge como respuesta a la necesidad de abordar los desafíos mundiales más apremiantes. Mire que no es un término malo lo que ellos utilizan. Abordar los desafíos mundiales más apremiantes como la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, la degradación ambiental o la falta del desarrollo sostenible. Y cuando nosotros vemos esto desde este punto, desde lo que significa esta agenda, nosotros decimos, chévere, está bueno. Y por eso es que los gobiernos hablan de una igualdad, pero igualdad en donde no nos gusta, porque a nadie le gusta que le quiten para que le den a otro. Cuando usted tuvo que hacer lo que hizo con bastante esfuerzo o con dedicación, y que se lo den a quien no quiso esforzarse
o quien no lo ha querido hacer. Y yo veo es lo que está sucediendo hoy con la juventud. Pero las empresas se están prestando para todo esto. En donde primero, hace unos años más bien, hace pocos, porque no muchos, usted tenía que saber que no, tenía que ir bien presentado a una entrevista de trabajo, que usted no podía ir lleno de tatuajes, que no podía ir con aretes, piercing ni nada de esto porque no servía. Era descartado de una vez. Descartado, no desechado, ojo. Hoy no, hoy usted se encuentra un montón de sorpresas, como nos sucedió a mi esposa y a mí una vez en un almacén de cadena, en donde llegamos y nos atendió a alguien que no sabíamos ni qué era, cómo le decíamos nosotros. Tenía el cabello largo, tenía barba, tenía las uñas largas, tenía unos expansores y uno decía, bueno, ¿esto qué es? Y queda uno como confundido, como ¿le hablo o no le hablo? ¿Qué digo? ¿Cierto? Entonces es tremendo porque uno lo ve con esa apariencia y hablando así todo ronco y uno dice, peor todavía, ¿cierto? Entonces yo digo, wow, un almacén de estos con esa presentación, ¿en dónde nos encontramos hoy? Por eso digo, no desechado, porque no es con el fin de desechar a nadie. Pero ¿qué es lo que estamos proyectando? Ya no hay una imagen que presentar. Y si nosotros nos traemos esto a la iglesia, al pueblo de Dios, al pueblo de Cristo, ¿cómo está funcionando todo esto? ¿Cómo nos está atrapando todo esto? ¿Hacia dónde nos estamos dejando involucrar? Y por eso el título de este mensaje, ¿lo que haces habla de ti o habla de Dios? Y ahí es donde tenemos que centrarnos porque cuando nosotros vemos, digamos, esa presentación de esta agenda o de lo que quieren hacer, lo vemos como bueno. Pero ¿cuál es el trasfondo de esto? Es como cuando usted va a un restaurante. Tú vas a un restaurante y te presentan la carta y tú miras la carta y tú dices, uy, esto se ve súper bueno, pero usted no sabe si es bueno o no hasta que no te traen el plato. Tú lo pides y usted dice, no, voy a pagar por esto. Pero en la carta te vendieron algo diferente. Lo mismo sucede con eso, te muestran una fachada, pero ¿qué es lo que hay en el fondo? ¿Cuál es el trasfondo de esto? Y resulta que nosotros como pueblo de Dios no investigamos y no estamos sumergidos en nada de esto. Necesitamos darnos cuenta y el domingo la pastora Nayibe nos hablaba algo de eso, de lo que está pasando en Siria, que desconocemos totalmente, porque así como sucedió con el COVID, simplemente decíamos, esos fueron los chinos, porque los chinos son esto y aquello y lo otro. Pero resulta, oh Dios, sorpresa, que esto le da la vuelta al mundo y nos damos cuenta que también era para nosotros. Nunca pensamos que la guerra entre Rusia y Ucrania nos perjudicaría a nosotros. Pero cuando menos pensamos, no hay medicamentos, pero ¿cómo así? Es que todo lo compran es allá. Entonces empezamos a darnos cuenta que realmente la unidad que quiere esta agenda y de la que habla la Escritura no es una unidad que pretende llevarnos a bien, sino que quiere llevarnos al monopolio de una sola persona. Y quizás ellos se unen hoy, pero el día de mañana empieza la guerra, como dice la Escritura, habrán rumores y habrán guerras, rumores de guerra y guerra. ¿Por qué? Porque ya cuando se levante el más poderoso que quiere tomar el poder, es donde va a venir la calamidad en la cual nosotros hoy no estamos viendo, pero no nos estamos preparando y no estamos haciendo conforme el Señor nos está mandando que hagamos. Por eso, no es solo con la carta que nos presentan y nos muestran allí el menú, sino que es lo que nos van a traer.
¿por qué estamos nosotros en este lugar? Cuando vamos a un restaurante, ¿por qué vamos a pagar? Yo siempre he dicho que estamos nosotros tan acostumbrados a que en nuestra casa nos sirvan, porque nuestros abuelos, nuestros padres nos enseñaron a comer bastante, que cuando vamos a un restaurante y nos sirven la porción adecuada, yo digo, me cabecearon. Es más, estos días íbamos a un restaurante y la señora cogía una coquita así y la llenaba de arroz y con otra la pisaba. Y yo, pero esta descarada, hombre, si quiere quitarle el otro granito que te quedó encima. Y ella llegaba y pan, y ahí quedaba la coquita ahí, moldeadita, todo lindo. Y yo, pero con eso queda uno con hambre. Porque lo que nos muestran en el menú no es lo mismo que nos sirven. Y nos estamos dejando engañar por la vista cuando la escritura misma está diciendo es por fe y no por vista. Eso es lo que cuenta. Ahora, no debemos permitir que cuente lo que nos muestran acerca de esta agenda, porque se quiere hacer algo oscuro, pero no dejan que lo oscuro salga a la luz. Solamente nos muestran la fachada. Y no les voy a hablar de fachada porque ya la hermana Berta nos enseñó acerca de eso. Pero ¿cuál es la fachada que nosotros tenemos? Ahora, cuando nos muestran todas estas introducciones o el menú o todo esto de esta manera, solamente la luz está en la entrada. Pero de ahí para allá, en el fondo, es donde está la oscuridad. Y como nosotros nos dejamos llevar hasta la entrada, somos engañados. La mayoría es engañada. Y como dicen por ahí, ya después de meter la mano, ya para qué me voy a devolver. Ya pagué, ya me toca comerme eso, ¿cierto? Pero ahí es donde tenemos que estar. Es donde tenemos que prestar atención, es donde tenemos que investigar, es donde tenemos que meternos también nosotros a consultar para que de esa manera no seamos engañados. Por ahí ya vi la publicidad que va a salir un celular que no necesita operador, que no necesita comprar un plan de minutos. Es más, el celular no necesita ni ser cargado. O sea que si primero nos venía, comprábamos un celular y nos venía con el cargador y con los audífonos. Y ya ahora a fuerza Lidia le echan el cargador. Venga, los audífonos, no, hay que comprarlos. Hay que comprarlos por aparte. Pero ahora el celular que viene y está próximo al lanzamiento es un celular que no va a ser cargado con energía, sino que va a ser cargado a la luz del sol. Conectado a los satélites, no necesita operador, no necesita minutos, no necesita nada. Usted va a pagar por el celular. En la propaganda decían que más o menos $300, o sea, más o menos 1.200.000 aquí en Colombia, está en el promedio de lo que valen los celulares hoy, gama media, porque en los de alto, pues esos son para otro estrato, ¿cierto? ¿Ah? Para tierra fría, no, eso sí lo ponen a calentar, espera. Entonces, son ese tipo de cosas. La semana pasada estuvimos donde un amigo pastor y ellos tenían allá, ¿cómo se llamaba? Alexa, no, pero no era la hermanita Alexa, no. Y Felipe sorprendió y se para allá y dice, Alexa. Y empieza a hablarle y esa máquina a responderle, póngame tan canción. Y entonces dice Felipe, mire Felipe hasta dónde va. Dice, pa, eso es tan bueno que tú le colocas el celular al lado y le dice, Alexa, escríbale a Julano tal cosa y él le va a mandar el mensaje. O sea que ya no necesitamos, ya. Primeramente la mamá era con el teléfono aquí, la trapera, y volteaba las tajadas, le da el tetero al niño. Ya no necesita eso. Ya no hablarle a Alexa y Alexa va a trabajar. Y yo decía, wow. Y entonces Felipe estaba, compremos una cosa de esas, pa. Entonces, son todo este tipo de cosas que nos quieren hacer cada día más obsoletos.
porque no nos quieren dejar que investiguemos, no nos quieren dejar que conozcamos. Simplemente nos dan un medio y nosotros tomamos ese medio, pero no lo aprovechamos como debe ser, sino que nos estamos dejando esclavizar por ello. Entonces, la pregunta sería, es ahí donde la palabra de Dios nos está mostrando, instruyendo y dándonos una guía para que podamos llegar donde Dios, nuestro Dios, quiere que lleguemos. Donde Él ha preparado para que usted y yo podamos llegar, que es a la salvación. Pero la pregunta es, ¿cómo hoy nosotros estamos permitiendo que todo lo que es innovación hable de nosotros o hable de Dios? ¿Cómo lo estamos permitiendo? Y quiero que me acompañe a la escritura, al Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Porque ¿qué vamos a ver aquí? Hoy decimos mucho que evangelizamos por redes sociales. Y si quizás se pueda, lo podemos hacer. Pero la pregunta que nos debemos hacer es, ¿de esa manera Dios nos ha mandado a hacer las cosas? ¿De esa manera estamos cumpliendo con lo que Él ha labrado, el camino que preparó para nosotros? Yo recuerdo aquella palabra que se titulaba La Iglesia Actual, en donde hablábamos, y allí en las redes sociales está, si usted quiere ir a escucharla, y la Iglesia en la Actualidad. Y les decía que lo que estamos haciendo hoy es que metemos la mano en el morral, en el bolso, como lo quiera llamar, sacamos el puñado de semillas, lo tiramos y no sabemos cuál de esas semillas produjo fruto, cuál de esas semillas creció con espinos, cuál de esas semillas se secó. No, y usted se acerca hoy a muchas personas a compartir el evangelio y ¿qué es lo que le dicen? Yo ya he escuchado eso, yo ya estuve allá. Y si ya estuvo, ya escuchó, ¿por qué su vida no ha cambiado? Entonces podríamos decir que fue esa semilla que se tiró a la jura, le cayó y se secó por el afán de este tiempo. Dice el verso 16 del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Y leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Y la versión que tengo es la Nueva Versión Internacional. Hagan brillar su luz delante de todos. ¿Hagan brillar qué? Su luz. ¿Y cuál es su luz? ¿Cuál es su luz? La que Cristo ha colocado en nosotros, porque Él nos ha llamado, ustedes son la luz de este mundo. Y Él dice, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Amén. Puede sentarse, mi hermano. Preste atención a este verso. El Señor Él ya lo sabe que nos ha entregado su luz. Y por eso dice, hagan brillar su luz. Él no dice, hagan brillar mi luz, sino su luz. Porque si usted y yo estamos con Cristo, entonces lo de Cristo es nuestro o mío. Porque lo mismo dijo Jesús, todo lo del Padre es mío. Y si nosotros somos de Cristo, entonces igual lo de Cristo es nuestro. Y Él lo afirma a través de este texto. Hagan brillar su luz delante de todos. No delante de los que usted quiere nada más o delante de los que no te miran feo, los que te caen bien. No, delante de todos.
La pregunta es, ¿usted verdaderamente cree que es luz? ¿La luz de este mundo? Amén, gloria a Dios por ese amén. Porque si estamos aquí, usted y yo hemos decidido seguirle, ¿o no? Pero le seguimos a pesar de, o las circunstancias determinan lo que nosotros tenemos que hacer. Que tu luz brille delante de todos los hombres, para que ellos vean las buenas obras que usted está haciendo. Y así de esta manera puedan glorificar, puedan alabar a nuestro Padre que está en los cielos. Jesús no está diciendo aquí que brilláramos en ese lugar. Él no está diciendo que es para que nos quedemos encerrados en este lugar a brillar. Y por eso el domingo viene este ejercicio. Cada que hay alguien que quiere decirnos que hay una forma de evangelizar, yo digo, venga para acá. No solo para que aprendamos, porque yo digo, ya todo está listo y bueno, ya sabemos cómo hacerlo. Solamente para ver. Yo digo que esto lo manda el Señor para ver de qué corazón tenemos nosotros, de que la luz brille en todos. Por eso, esa estrategia que este hombre trae nos dice, y que creo que nos va a decir el domingo, es, usted no tiene que hablar, simplemente usted entrega la carta y nada más. Si la persona te pregunta, hablas. De lo contrario, no. Pero resulta que el ser humano no se queda callado. Y el ser humano siempre va a preguntar, ¿qué es esto? ¿Cierto? Y ahí es donde yo digo, la papayita va a poder cortarla y poder decirle qué es. Pero entonces, Jesús no nos mandó a que nosotros fuésemos luz dentro de la iglesia. Porque ¿en dónde alumbra la luz? En la oscuridad, en las tinieblas. ¿Y en la iglesia hay? ¡Ay, santo Dios, qué peligro! Entonces, ¿dónde estamos? Imagínense si en la iglesia hay tinieblas, estamos arreglados. Entonces, por eso es que no hacemos el trabajo. Porque Él no nos mandó a hacer luz en donde hay luz. Él nos mandó a hacer luz en donde tenemos que iluminar, que es en la oscuridad, que es en las tinieblas, es afuera, no adentro. Porque aunque adentro seamos personas rotas, imperfectas y sigamos pecando, tenemos el conocimiento, que es más demandante aún. Más demandante porque la misma escritura dice, conforme te he dado, así te demandaré. El único lugar donde brilla fuerte la luz es en la oscuridad. Y es allí donde el Señor nos está enviando. El Señor no nos tiene escondidos en la iglesia. El Señor no nos tiene al lado de los hermanos para que seamos luz para el hermano. No. Si el hermano todavía está en oscuridad, entonces arrepiéntase. Si todavía usted está en oscuridad, es tiempo de que se arrepienta. No vamos a la iglesia porque todavía en nosotros hay luz. Si no hay luz, porque no me quiero arrepentir. Es peor. Yo siempre he dicho que hemos cambiado el templo, pero queremos seguir en la misma religiosidad. Y ahí es donde tiene que haber un alto. Por eso es tan importante el discipulado. Para que en el discipulado usted pueda afirmarse, para que en el discipulado usted pueda estar seguro de que el ancla de la fe en Cristo le esté funcionando. De lo contrario, usted es un religioso y nada más. Pero es que ya a ustedes les tocó. Si no hemos abierto, entonces, ¿qué estamos haciendo, iglesia? Entonces, ¿dónde está la labor que nos han encomendado? Es ahí donde Él nos está diciendo
Entonces tenemos que decir, si es que todavía yo soy oscuridad, la luz de Cristo no ha brillado en mí. No puedo ser mentiroso entonces. Peor todavía, digo que Cristo me iluminó, pero sigo en tinieblas. No, eso es falso. La primera carta de Juan, capítulo 4, dice que en donde está el verdadero amor no hay cabida para el temor. Pero ¿y por qué nos mantenemos llenos de miedo? Entonces ese verdadero amor todavía no ha entrado en nosotros. Pero es que estoy sufriendo. Sí, en Filipenses capítulo 1, verso 29 dice, dos privilegios tienen ustedes, el creer y el sufrir por Cristo. Si Cristo padeció, ¿quién es usted para decir que no va a sufrir? Error, porque nos han metido eso en la cabeza. Y es por eso que no estamos haciendo o cumpliendo con el llamado que el Señor nos está haciendo, porque es que yo estoy sufriendo y entonces yo no estoy permitiendo que la luz ilumine al otro, que alabe a Dios y que glorifique a Dios, porque yo me estoy escondiendo. Por eso, lo que usted hace, ¿habla de usted o habla de Dios? Y siempre estamos diciendo, pero es que estoy en pecado entonces. Y entonces me pasó. Entonces, vea, el enemigo está vencido. ¿Usted lo cree? Él no puede hacer nada en tu vida si Dios no lo permite. Y si Dios lo permite, Él sabe hasta dónde lo va a permitir. Es ahí donde viene la parte de soy luz. Dios no te quiere escondido en la iglesia. Él nos quiere donde podamos ser buenas o hacer buenas obras, para que todos los que a nuestro alrededor están den gloria a Dios. Cuando el pueblo de Dios salía del cautiverio de Babilonia, ¿cómo venía el pueblo? Que los pueblos alrededor adoraban, alababan al Señor por lo que ellos estaban mostrando, por lo que ellos veían del pueblo de Dios. Y no siendo conocedores del Dios Todopoderoso, alababan a Dios por lo que ellos estaban haciendo. Por eso que hacemos usted y yo, para que otro, es que no necesariamente nosotros, a veces yo digo que tenemos un chip mal incrustado en nosotros, porque consideramos que para que alaben a Dios, tienen que venir a la iglesia. No, si todos los vecinos de este lugar alaban al Señor, tarde que temprano terminan en la iglesia. Pero no es la primera entrada. No sé usted, pero a mí me compartieron del evangelio y lo que menos quería yo era ir a una iglesia. Cuando empecé a ir a una iglesia, andaba con la Biblia en una bolsita negra y cuando eso empacaban la carne en bolsita negra, entonces parecía una libra de carne bajo el sobaco, porque yo no quería que me vieran con Biblia. Hoy ya la bolsa es transparente, o sea que ya no me puede esconder la Biblia así. Y ya no hay bolsa, ¿cierto? Entonces, ¿será que hoy todavía estamos en ese tiempo donde yo conocí al Señor que no quiero que sepan que yo voy a la iglesia? La semana pasada hablábamos en el discipulado sobre qué hacer en medio de todas estas celebraciones, lo que se está viviendo, lo que siempre se vive en este mes. ¿Cómo enfrentamos lo que el mundo vive? Si ya tenemos el conocimiento entre lo que es bueno y lo que es malo. Si ya sabemos qué es lo santo y lo profano. Yo siempre digo, no debería haber ningún tipo de discusión con esto si la luz de Cristo ya me iluminó. Es más, siempre trato de hablar con los amigos que son teólogos y les digo, explíqueme Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Usted que es teólogo, ¿cómo se vive eso?
No os acostumbréis a vivir conforme las costumbres de este mundo. ¿Qué dice el teólogo de eso? Porque somos felices haciendo y viviendo costumbres del mundo. Ah, no, pero es que eso no. Entonces viene la lucha, la discusión, ¿y yo qué hago? Y no debería haber discusión por esto. Creo que la pregunta para mí sobraría. Porque si la luz ya nos iluminó, no hacemos nuestra voluntad, sino la voluntad de quien nos ha llamado. Y si usted ya sabe qué es bueno y qué es malo, si usted sabe que poner la mano sobre la parrilla caliente quema, yo creo que no la pondríamos. ¿O sí? ¿Cuánto la ponen? Siento que no la pondríamos. Ahora, hay algo que la misma escritura nos enseña y nos deja claro. Y era la forma en cómo yo respondía en el discipulado. Juan nos habla en el capítulo 8, en el verso 32, y dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús, ¿a quién le dijo esto? Jesús estaba hablando con los religiosos, estaba hablando con la iglesia, no estaba hablando con el pueblo mundano, estaba hablando con la iglesia, con los que decían adorar a Dios. Y los que decían adorar a Dios, lo que respondieron en el verso 33 es, pues si nosotros somos de nuestro padre Abraham y nunca fuimos esclavos, ¿cómo nos está diciendo usted que vamos a ser libres? Así está la iglesia hoy. Donde va la iglesia, abre la Biblia, pero sigue siendo esclavo, creyendo que no es esclavo. Por eso la luz no brilla. ¿Eran los religiosos o los que adoraban a Dios en ese tiempo? No le estaba hablando al leproso, al mendigo, no, a los fariseos. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Entonces yo digo, cada uno de nosotros escuchamos la verdad, pero cada uno de nosotros hacemos con la verdad como mejor nos parece. O sea, hago mi voluntad y no la voluntad de quien me ha llamado. Porque como es bonito, como me parece, como esto, yo lo voy a hacer. ¿Qué daño le estoy haciendo a alguien? Nada, ninguno. Pau, chao, cerré. No me interesa lo que dice la escritura. Porque vuelvo y le digo, Romanos capítulo 12 me dice, no viva conforme las costumbres del mundo. ¿Qué hacemos entonces? Y es ahí donde no permitimos que la luz brille y que los que a nuestro alrededor están alaben el nombre de Dios. Al contrario, estamos haciendo que los que a nuestro alrededor están blasfemen contra Dios. Ese es el que va a la iglesia, que es que cristiano y hace todo lo que yo hago. Ese es el que dice que va a cambiar, pero sigue haciendo las mismas cosas. ¿Cuál es el cambio que está teniendo? Porque para eso los que están a nuestro alrededor sí saben Biblia, para señalarnos. Pero si les estamos dando argumento, tela para cortar, porque nosotros mismos estamos... Ahora, con esto no le estoy diciendo que usted tiene que morirse para el mundo. Entiéndame esto, ojo. Que morirse para quienes a su alrededor están. No, no, la misma escritura dice que para que todos alaben al Dios de los cielos. Entonces es ahí donde tenemos que juntarnos con ellos, pero no ser de ellos. Muy diferente.
Y ahí no sirve la excusa, pero ¿y entonces yo qué hago? Porque ¿qué me van a decir? Y entonces vea, y usted cómo se volvió de amargado, y usted como tal cosa. No, yo estoy con ustedes, yo estoy con ellos, pero no me hago con ellos. Yo que ya la luz brilla en mí, en usted que brilla la luz de Cristo, entonces es donde tenemos que estar en la oscuridad para enseñarles lo que hemos aprendido, pero lo que hemos vivido. El sacerdote Esdras no lo mandó Dios. Él mismo propuso en su corazón aprender de la palabra, vivir la palabra y enseñar la palabra. Pero si usted no aprende, no va a vivir. Y si no vive, no enseña. Si usted aprende mal, ¿qué va a enseñar? Mal. Volvemos a Romanos 12. Si usted vive conforme a las costumbres del mundo, ¿qué va a enseñar? Las costumbres del mundo. Entonces, ¿cuál es la luz? Ahora, ¿a qué se debe todo esto? Y esto se debe a que el ser humano estamos convirtiendo nuestras emociones en sentimientos. Y las emociones y los sentimientos son dos cosas muy diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? El tiempo. El tiempo es la diferencia entre la emoción y el sentimiento y la emoción. Quiero a mi mamá. ¿Qué es? Un sentimiento. Pero la sopa de mi mamá está muy salada, yo no la quiero. ¿Eso qué es? Una emoción. Y resulta que hoy cambiamos porque nos enojamos por periodos extensos. Estoy enojado con mi mamá desde la semana pasada. Eso no es una emoción. La cambiamos a un sentimiento. Por eso es que nos convierte una mala mañana en un mal mes. Porque simplemente no estamos viviendo o llamando las cosas como son. Pero ¿qué va a pensar la gente si yo le digo que no? Pero es que, ¿qué daño le hago yo a alguien con esto? Como otros sí lo pueden hacer porque yo no lo puedo hacer. ¿Queremos que brille la luz de Cristo? ¿Sí o no? Acá cerramos ya, están confundidos. ¿Cómo nosotros vamos a permitir ser iluminados por el Espíritu de Dios? Y la misma escritura nos enseña que tenemos que ir más allá. Por eso les decía al inicio, la tecnología, el mundo de la tecnología que estamos viendo hoy. Ayer veíamos un corto de una película y yo le decía a mi esposa, ¿será que eso nos va a tocar o le va a tocar a nuestros hijos cuando los carros vuelen? Porque estamos a esto de que eso pase. Cuando las películas lo hacen, eso es real. Vea, la mayoría de películas sale de la Biblia, sino que ellos distorsionan muchas cosas. Pero todo esto de la tecnología está avanzando a una velocidad tan exagerada que imagínense. No, porque también hay semáforos por allá en el aire, entonces no puedo correr mucho. Venga, verdad, en las películas no existen animalitos, ¿sí o qué? Ya los mataron con las hélices. Pero ¿cómo será todo esto? Pero entonces, ahí es donde necesitamos, y la escritura nos dice, vaya más allá. No se quede con solamente venir al servicio. No, profundice, escudriñe. No se quede con solamente lo que escuchó en el noticiero. Vaya y busque, profundice, porque el noticiero muchas veces es morbo y colocan lo que no es para llamar la atención. Ellos lo que hacen es vender.
Y cuando hay una noticia, boom, estalla, eso vende. Pero cuando la noticia se aplaca, ya no vende, entonces ya no vuelven a hablar. Israel todavía sigue en guerra. ¿Por qué no hablan de Israel? Porque ya no vende. Ya son lo mismo tanto tiempo. No. Entonces, muchas veces el noticiero se vuelve morbo nada más. Ponen lo que quieren poner, pero es ahí donde usted y yo tenemos que ir más allá. Aprovechar la tecnología para ello, no la tecnología para que cada día nos haga más lentos. Por eso hoy tenemos el celular. Qué rico tener la Biblia ahí, pero cargue esa Biblia física. Cárguela. Que estorbe, no le hace. Si estorba, más fácil se da cuenta usted que es de Cristo. Porque si no estorba, entonces usted va y hace cualquier cosa. Imagínese, usted salió de la iglesia sin Biblia, lo invitaron a parrandear. En cambio, cuando tiene la Biblia, no lo van a invitar. Ay, no, ese es cristiano. ¿Sí o no? No necesitamos ni hablar. Pero no la meta en bolsa negra como hacía yo. Vamos más allá. Debemos hacerlo por voluntad propia. No nos van a obligar a que la hagamos. No, el Señor no nos va a presionar. Él no nos va a decir, Robinson, hoy no hiciste devocional. Robinson, hoy no leíste la Biblia. Robinson, hoy no me llamaste, hoy me dejaste esperando. No, el Señor no nos va a decir eso. Eso tiene que nacer en mí. Ese tiene que ser mi disposición, ese tiene que ser mi negarme, ese tiene que ser mi sacrificio santo y agradable a Dios. Ay, no, es que hoy no me dio tiempo. Olvídese que si usted no le da tiempo aquí, no le va a dar tiempo en otra vida. Mi esposa y yo hacíamos todo lo de la actividad de parejas. Y mi esposa decía, ay amor, ¿cómo rindió toda esa plata para todo lo que hicimos? Pero lo otro es, ¿de dónde salió el tiempo para hacer todo lo que se hizo? Porque no hagamos esto para que hagamos esto, no, porque tenemos muy marcado en nuestra mente y en nuestro corazón, Mateo 23:23, no haga lo uno para dejar de hacer lo otro, no haga lo uno dejando de hacer lo otro, no, si se mete planee y tiene que hacerlo. Entonces, ¿cómo nos encontramos en todo eso? El lunes yo parecía y mi esposa parecíamos entes, caminábamos por inercia, así, de lo cansado que estábamos, pero satisfechos por la labor hecha, aunque no falta el que sale por ahí hablando malas cosas, pero no le hace, porque el Señor dijo que íbamos a tener ambos, el que nos iba a aplaudir y el que no. Entonces, gloria al Señor por esos. Gloria a Dios por los que hablan mal, porque es un motivo más para poder brillar con la luz de Cristo. Una razón más para que podamos ser leales. Y la semana pasada nos hablaban de lealtad. Una razón más para permanecer firmes. En el mismo sentir, sin importar la circunstancia y sin importar el momento que vivimos. Mi suegra me dijo, vea cómo se la lleva, si me la va a volver a traer, tráigamela igualita. Y me tocó quedarme con ella porque ya no la puede volver. Entonces con Cristo tenemos que ser igual. Ya no nos podemos echar para atrás porque no podemos ser los mismos. Cuando éramos fríos, deberíamos de habernos quedado fríos. Pero ya que escuchamos de Cristo, tenemos solamente una dirección, ser calientes o vómito. ¿Y usted qué quiere ser? Entonces brille, dígale que tiene a su lado, brille, brille. Déselo al Señor. Por eso las circunstancias no deben de cambiar tu firmeza en el Señor. Por eso no importa dónde te encuentres, sé luz. Y no que la circunstancia en donde te encuentres te lleve a hacer lo contrario.
Ahora usted me va a decir, pastor, pero ¿cómo así? ¿Me voy a juntar con la gente o no me junto? Sí, júntese, porque el Señor nos mandó a ello. En el mismo capítulo 5 del Evangelio de Mateo, hay una historia bien importante, bien interesante al final de ese capítulo. Y titula, El amor hacia los enemigos. Ya va a hablar de los enemigos. Ya va a hablar de los que nos hablan mal. Sí, de esos. Y ahí es donde el Señor nos manda que brillemos. Porque dice la escritura, y quiero leérselo, verso 38. Reina Valera dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue, y preste atención a este verso 41, y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que estás en los cielos. O sea que si no lo hacemos, por más que vayamos a la iglesia, no somos hijos. No, Señor, ¿usted la embarró, sí o qué? ¿Cómo así, hombre? Yo convencido que estaba siendo hijo y vea el Señor todo lo que está. Pero sigue diciendo, Dios que hace salir sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis, preste atención, a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también eso así los gentiles? Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces mire que el Señor nos muestra aquí, es una porción, 2 cosas bien importantes. Y cierra, es como si fuera 2 historias en una, en las 2 partes diciendo para que seáis hijos del Dios o del Padre que está en los cielos. Así como Él es, haga usted. Y el Señor por eso les manda entonces, o nos manda, y en ese entonces lo hacía con el pueblo judío, a que a su enemigo, que era los romanos, porque el imperio romano conquista Jerusalén, Israel y todos sus alrededores, y ellos los conquistaron ultrajándolos, robándoles, golpeándolos y de todo, como toda conquista. Y ahora el Señor les dice a ellos, porque por ley el romano, el soldado romano podía coger a cualquier judío y decirle, lleve todas mis cosas, mi equipaje, por 1 milla. Y no se podían rehusar porque era una ley, ellos lo tenían que hacer. ¿Usted se imagina con qué motivación usted cargaría el equipaje de quien te golpeó, quien te dañó la casa o te aporreó a tu hijo o lo que sea, y usted cargarle su maleta? Usted saldría feliz, aleluya, estoy sirviendo al romano. Pero el Señor le dice, si te piden que vaya 1 milla, vaya con ellos 2. Y esto me recuerda a la historia de Ananías, cuando el Señor allí en el libro de los Hechos le dice, ve, en la casa de un tal Simón hay un hombre llamado Saulo que está esperando que ore por él. Y como así, Señor, ¿usted no sabe quién es él? Y lo mismo sucedió con el pueblo judío, porque es como si el pueblo judío le dijera a Jesús, Señor, pero usted no sabe que son nuestros enemigos, usted no sabe que esos fueron los que me golpearon, usted no sabe que esos fueron los que vinieron a dañar mi casa. Y el Señor le dice, sí, yo sé que son esos.
Por eso es mi enemigo. Por eso. Vaya con él 2 millas. Cuando usted pase de la primera milla, usted puede hablar con el soldado. Porque el soldado se va a sorprender que usted con buena intención desde su corazón no solamente está haciendo, cumpliendo la ley, sino que está haciendo de más, está yendo más allá. Y entonces cuando pase la milla, pregúntele, ¿cómo estás? Cuando pase la milla, dígale, ¿tienes sed? Cuando pase la milla, hable con él, porque él te va a permitir ya que hables. Cuando pase la milla, lo vas a sorprender con lo que haces. Señor, pero es que son mis enemigos. Sí, son tus enemigos. Y si los sigues llamando enemigo, ¿cómo se va a llamar? Enemigo. Pero si cambias el cómo lo llamas, ya no va a ser tu enemigo. ¿Y qué sucedió con esto? Que muchos romanos empezaron a convertirse a Cristo porque los judíos empezaron a caminar 2 millas con ellos. Empezaron a ver el amor de a quienes ellos golpeaban. Y eso les cruzó los cables e hicieron corto. Y ellos se arrepintieron. Y cuando trasladaban a los soldados, el imperio romano creció rápidamente, fue por eso. Porque cuando trasladaban al romano que ya se había arrepentido, él iba a hacer ¿qué? A llevar el mensaje a los otros que estaban allá. Eran luz en medio de la oscuridad. Que lo tenían que hacer bajo la cuerda. Sí, porque usted y yo, cuando predicamos y nos exponemos, a eso nos llamó el Señor, a estar en peligro. Por eso, ¿qué es lo que nos decía el domingo? ¿Quiere conservar la vida? La va a perder. ¿La quiere entregar? La va a ganar. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros hoy? Entonces, ¿lo que hacemos habla de mí o habla de Dios? Por eso no, el Señor no quiere cristianos 007. Él no quiere cristianos encubiertos, no. Él quiere cristianos que salgan a la luz y que sean luz en medio de la oscuridad. Para que pueda su nombre ser engrandecido. Júntese con los mundanos. Tenga compasión, tenga amor por ellos, pero nunca sea como ellos. Ahora, ojo. Si usted salió de una atadura, llámese pornografía, llámese alcoholismo, llámese droga o cualquier otra atadura, no vaya todavía donde ese grupo, vaya otro. Hasta que usted no esté plenamente seguro que no te vas a quedar allá. Por eso es que tenemos que también saber dónde vamos a llevar el mensaje. Oiga, yo lo vi saliendo de la discoteca, estaba evangelizando. Tenemos que tener cuidado, no, espere los que salgan y los evangelice afuera, no adentro, allá no le prestan atención. Ay, en diciembre, ay, vea, yo le estaba hablando al oído del Señor. No, eso no sirve así, no, porque te estás haciendo de ellos. Espere que se siente y cuando se siente, háblele, sea luz. Que cuando se siente, se tenga que parar rápido porque la comida se acabó. Y no, ay, no, yo le guardé ahí para que usted comiera. No. Cómasela toda la comida. ¿Cómo hacemos entonces, iglesia? O más bien, ¿qué estamos haciendo? Les hemos enseñado, si yo vengo aquí arrugado, usted no va a hablar de mí, va a hablar de mi esposa. Si mi esposa viene toda escachalandrada, usted no va a hablar de ella, va a hablar de mí. Si usted está junto con los mundanos, si usted no habla de Dios,
van a blasfemar de Dios. Si usted no es luz en medio de la oscuridad, van a blasfemar de Dios. Entonces lo que usted hace no habla de usted, habla de Dios. Habla de quien usted dice ser embajador en esta tierra. ¿Cómo lo estamos haciendo? Por eso mi consejo: haga lo que hizo el sacerdote Esdras. Propongan su corazón, en su corazón, usted mismo, aprender, vivir y enseñar. Si tú mismo no lo haces, Dios no lo va a hacer por ti. A veces yo le he dicho: Señor, pon un espíritu de oración en mí. Y el Señor me dice: pues si no oras, ¿qué te voy a poner yo? Porque queremos así facilito. ¡Pah! Uy, qué orador. No, esfuércese. Que te durmiste cuando fuera y se arrodilló allá. No le hace, mañana no se arrodille, quede separado. Yo me quedaba dormido parado y me tocó salir a caminar. Tenemos que hacer, tenemos que aplicar estrategias. Porque si no, nos vamos a quedar ahí. Yo no soy capaz para eso. No. Porque tenemos que hacer que nosotros se dé. No es que Dios va a decir pan de una. Ay, no, ay, qué rico, qué fácil sería. ¿Usted cómo lo hizo? Ay, yo no sé, el Espíritu Santo pan y me colocó. Ay, entonces todos van a pedir lo mismo. Ay, ¿qué tiene ella? ¿Qué tiene él? Que yo no, que a mí no me ha dado. No, el otro esforzó. Miren la rodilla y verá. O la cabeza, cuántos cabezazos le dio. Y todo. Se esforzó. Eso es lo que tiene que usted hacer. Esfuércese, que sea sacrificio vivo, santo y agradable. Si no, no sirve. Por eso, iglesia, ¿qué estamos haciendo nosotros hoy? ¿Qué es lo que nosotros hacemos para poder que todos hablen bien del Dios al que decimos seguir? Del Dios de Israel, el Dios todopoderoso, el de los ejércitos celestiales, ese Dios grande y poderoso. ¿Qué estamos haciendo? No calle. Por eso su palabra dice que nos insta a tiempo y fuera de él. ¿Qué hacemos nosotros? Júntese con los mundanos, pero no sea como uno de ellos. Que ellos sepan y que ellos se den cuenta que usted está en medio de ellos. Amén. Póngase de pie, iglesia. Padre, te damos gracias, mi Rey. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque nos hablas, porque nos enseñas, porque nos encaminas. Gracias porque nos dices cada día, Señor, cómo hacerlo, cómo entregarnos, cómo rendirnos a ti, Señor. Permítenos, Señor, que cada día, Señor, podamos conocerte más en el secreto. Que no importa si estamos en medio, Señor, de la multitud o estamos en nuestra habitación.
Señor, no temamos el exponerle a otros quiénes somos y a quién representamos. Que si estamos en un restaurante, Señor, todos se den cuenta que oramos, Señor, y que te damos gracias por los alimentos que provees ese día. Que si estamos en medio, Señor, de una reunión de amigos, familia o como sea, Señor, en la empresa, en los negocios, que ellos se den cuenta que damos gracias a ti por todo lo que nos has permitido vivir, por todos tus favores recibidos, Señor. Y cuando damos gracias, Señor, van a reconocer a quién pertenecemos. Señor, y cuando nos exponemos así, muchos van a venir a buscarnos por ti. Muchos van a venir a decirnos: venga, ayúdeme, ore por mí. Y no vamos a tener nosotros que ofertar las oraciones diciéndole al otro: voy a orar por ti. No, ellos vendrán, ellos pedirán, porque no eres un Dios de ofertas. Tú no eres un Dios que te regalas. Lo hiciste por todos y para todos. Pero cada uno tenemos que dar ese paso, Señor. Vengan a mí, dice tu escritura. Vengan a mí, dice tu palabra. Por eso fue que cuando nuestro Señor Jesucristo oró por ti, cuando oró por ti, al Padre dijo: guárdalo de este mundo. Él no le dijo: apártalo de este mundo. Nos mandó a que estuviéramos en medio de ellos. Porque si no, tú y yo no estaríamos aquí si alguien no fue luz para nosotros. Por eso nos enseña que lo que por gracia recibimos, por gracia tenemos que darlo. No te avergüences de decir quién eres. Pero si vas a decir quién eres, deja su nombre en alto. Que todos alaben el nombre del Dios de los cielos y no que blasfemen contra Él. Que seas esa puerta abierta para muchos y no la puerta cerrada. Que seas camino y no obstáculo para ellos. Señor, que sea en todo lugar. Que sea en todo lugar. Que tu nombre sea enaltecido. Que tu nombre sea exaltado por lo que cada uno de tus hijos hace. Lo que cada uno de tus hijos, Señor, muestra de ti. Porque has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Señor, y hasta hoy lo has hecho. Y si tú no has permitido que quedemos en vergüenza, nuestra tarea es no dejar que tú estés en vergüenza, Señor. Por eso, Padre, sea en nuestra habitación o sea entre la multitud, que podamos nosotros adorarte. Que seamos nosotros quienes adoren para que otros también lo puedan hacer. Sabiendo quiénes somos. Sabiendo quiénes somos, Señor. Por eso, Señor, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor.
queremos decirte, tenemos identidad. Queremos decirte que somos tus hijos.